Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99
gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo. Muy buenos días, hermanos, bendiciones. ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor. Espero que esté bien de salud, espero que esté gozando de la compañía de su familia y espero que esté dispuesto a poder escuchar este mensaje de principio a fin. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, el llamamiento de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a entender un poquito más y vamos a tocar la vida de Mateo para entender un poco más acerca de qué tipo de llamado hemos recibido de parte del Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del verso 9 al verso 13. Así que vamos a orar y vamos a pedirle dirección al Señor para que Él nos hable a través de su palabra. Le pido por favor que me acompañe en este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tus misericordias. Te bendigo, Dios, porque tú nos has dado un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos amas de una manera incalculable, de una manera que no podemos entender, pues sobrepasa todo entendimiento. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de conocer tu palabra, de conocer tu verdad y ser libres a través de la revelación de tu palabra. Señor, muchas gracias. Te entrego cada vida que nos esté viendo en este tiempo, Padre, para que tú los bendigas con toda clase de bendiciones espirituales, que puedan alcanzar a través de Cristo. Y sea esta palabra, Señor, ayudándolos a entender un poco más acerca de ese plan, de ese llamamiento que nos has dado a cada uno de nosotros para poder andar en Él. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, como les dije en un principio, en Mateo capítulo 9, del verso 9 al 13. Vamos a leerlo. Y dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien, vamos a ver un poquito más quién era Mateo, de quién se refiere esta historia. En primer lugar, a Mateo se le da la autoría del Evangelio de Mateo, el mismo libro que estamos leyendo a continuación. Este libro, el autor es este hombre. Él se autobiografía de alguna manera y expresa en esta porción de la Escritura la forma de cómo conoció a Jesús. Mateo era conocido en sus tiempos también con el nombre de Leví, según el Evangelio de Marcos capítulo 2, verso 14. Mateo era un publicano, y un publicano pues era un título que se le daba a los cobradores de impuestos de esos tiempos. Ellos trabajaban para Roma,
no a favor del pueblo de Israel, sino trabajaban a favor del pueblo que los había conquistado en ese tiempo. Entonces ellos prácticamente eran considerados traidores por el pueblo judío, porque en vez de trabajar para el propio pueblo de Israel, trabajaban para su opositor. Ellos también eran considerados ladrones, porque cobraban más impuestos que lo que el imperio romano les solicitaba. Eran considerados pecadores, y en unas traducciones bíblicas pues se nombra o se les llama como escorias de los hombres. Entonces definitivamente este tipo de hombres como Mateo, publicanos como Mateo, eran digamos lo peor de lo peor en esos tiempos. No querían tener ningún tipo de relaciones sociales con este tipo de personas. Eran despreciados por su propio pueblo. La condición económica de estos hombres como Mateo, publicanos, eran la mayoría ricos, pues cobraban más de lo que debían. El círculo social de estos hombres publicanos como Mateo, pues el círculo social de ellos eran normalmente personas que eran considerados pecadores, pues el pueblo judío no se juntaba ni se socializaba con publicanos como Mateo. Un publicano conocido, de repente que muchos de nosotros hemos escuchado la historia, este otro publicano o cobrador de impuestos era Zaqueo. Zaqueo, muchos de nosotros conocemos esta historia, muchas veces en la escuela dominical cuando éramos niños, si es que ha tenido digamos el privilegio o la alegría de poder participar de uno, también nos han contado acerca de Zaqueo. Y Zaqueo también era un cobrador de impuestos, pero no era cualquier cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de los impuestos. Era el jefe. Esto lo vamos a ver en otra historia. En conclusión, volviendo al personaje de Mateo, era un hombre despreciado por su propio pueblo judío, considerado lo peor de lo peor, e incluso por los mismos fariseos y religiosos de esos tiempos. Mira, era tan despreciable que incluso los religiosos, los que se supone que debían de tener piedad y misericordia por hombres como este, pues incluso ellos los despreciaban. Porque en sus oraciones incluían frases de desprecio a hombres como estos. Por ejemplo, si nosotros vemos en Lucas capítulo 18, verso 11, los fariseos oraban de esta manera. Por ejemplo, y dice, el fariseo puesto en pie, Lucas 18, 11, dice, oraba consigo mismo de esta manera a Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón e injusto o adúltero, ni aún como este publicano. Si ustedes se darán cuenta en la oración de este fariseo, pues él estaba contento de no ser como este publicano, un hombre pecador. ¿Qué pasó con Mateo en esta historia? Mateo fue llamado por Jesús para que sea su discípulo, ¿verdad? Mateo, en este encuentro con Jesús, él se encontraba, según el verso 9, sentado en el banco de los tributos públicos. Y en ese momento Jesús le da el encuentro, lo mira y le dice, sígueme, ¿no? Le dice, sígueme. Y muchas veces, esto de acá nos saca de cuadro un poquito, porque muchas veces creemos que los hombres o las mujeres cristianos hemos conocido a Dios solamente, o podemos conocer a Dios solamente en los momentos difíciles. Muchas veces pensamos que solamente podemos conocer a Dios solamente cuando hay una enfermedad, una escasez, tiempo de crisis o un conflicto. Pensamos que solamente es más común conocer a Jesús en momentos como estos. Pero déjame decirte que Mateo, un hombre como Mateo, conoció a Jesús en el momento más glorioso de su vida. Porque él estaba sentado cómodamente en el banco de los tributos, como todo publicano y como todo rico, porque era un hombre rico, no tenía necesidad de nada. Pero aún a pesar de esta condición externa que todo el mundo veía en que Mateo se encontraba, pues él conoció a Jesús. Y Jesús mirándolo, porque la Escritura dice, y vio a un hombre llamado Mateo. Entonces Jesús, cuando miró a este hombre en su condición, en esa condición en la que se encontraba, gozando de esta posición de vida que él tenía, y bueno, conociendo también que el pueblo judío lo despreciaba por el trabajo que hacía, pues este hombre, Jesús lo mira y le dice, sígueme.
¿Qué vio Jesús en este hombre llamado Mateo? ¿Por qué le dijo, sígueme? ¿No? Entonces, pues definitivamente, externamente, Jesús no vio nada bueno. No vio nada bueno, pero hay algo que nosotros debemos de entender. Que Jesús, que Dios, no solo mira las cosas externas. Lo que a Él, lo que más le importa es ver lo que hay en el corazón. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchas veces las personas juzgamos a otras por las cosas exteriores, por sus acciones externas, por su conducta, por su forma de hablar, por sus actos. Y uno juzga muchas veces injustamente porque no conocemos el trasfondo de su vida y lo sentenciamos y de alguna manera lo rechazamos por completo, no conociendo la verdadera necesidad o problema del individuo. Pero Dios, conociendo lo más profundo del corazón del hombre, conocía, ¿verdad?, una necesidad profunda en Mateo. Definitivamente Jesús no llamó a Mateo por ninguna de sus obras, porque todas eran malas delante de los hombres e incluso delante de los ojos de Dios. Pero Jesús no lo llama por esta razón, sino lo llama por algo que nosotros no nos damos cuenta porque no somos Dios. Nosotros somos seres humanos y solo podemos ver lo que nuestros ojos ven, pero Dios, que conoce el corazón, Dios lo llama a Mateo porque él tenía una necesidad, y la necesidad de este publicano era ser perdonado. Jesús una vez habla acerca de una historia comparativa entre la oración de un fariseo y la oración de un publicano. En la oración de un publicano, por ejemplo, la encontramos en Lucas capítulo 18, verso 13. Esta es la oración de un publicano como Mateo. Probablemente Jesús se haya dirigido o se haya referido a la oración que Mateo alguna vez oró delante de Dios. Como sabemos, en el mensaje anterior hemos visto que Jesús conocía los pensamientos de los hombres porque Él era Dios, porque Él era el Hijo de Dios. Probablemente, no lo sé, esta referencia que Jesús da en algún momento en capítulo 18 de Lucas, pues se haya referido quizás a la oración de este hombre publicano llamado Mateo. Pero según lo que dijo Jesús en el verso 13 del capítulo 18 de Lucas, un publicano como Mateo oraba de la siguiente manera. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Miren, un publicano oraba al Señor, ni siquiera se dignaba alzar los ojos al cielo. No quería ni aún alzar los ojos al cielo porque se sentía pecador, se sentía sucio, se sentía de alguna manera indigno de acercarse a Dios. Ni siquiera podía hablar con Dios con toda libertad. Se golpeaba el pecho de alguna manera, castigándose por su mala vida, por sus malos pasos, diciendo, Señor, sé propicio a mí. De alguna manera, ten misericordia de mí, acércate a mí, ¿no? Que soy pecador. Un hombre como el publicano reconocía su condición pecaminosa, reconocía su necesidad de perdón, reconocía su necesidad de Dios. Por eso Jesús, al ver a Mateo, no viendo las cosas externas que él hacía, sino mirando directamente y conociendo el deseo de su corazón, Jesús le dio lo que Mateo tanto necesitaba, ser perdonado. Pero también vemos de que Jesús llama a Mateo no solamente por lo que ve en su corazón, sino debemos entender de que si Jesús llama a los hombres de esta tierra para ir hacia su presencia y para llamarlos a una nueva vida, es porque es el propósito de Jesús. Jesús vino para eso, y eso lo encontramos en el mismo capítulo 9 de Mateo, verso 13. Jesús dijo, id pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Ese es el propósito de Cristo. Jesús vino a dar vida a los que estábamos muertos en nuestros pecados. Jesucristo vino a reconciliar al hombre pecador con Dios, que es un Dios santo. Dios vino a ser el puente entre la distancia que había entre el hombre con Dios. Dios vino a reconciliar a la humanidad a través de su vida con su Padre. Ese era el propósito de Jesús. Por eso vio en Mateo la necesidad de ser perdonado y pues Jesús actuó de una manera pues misericordiosa y lleno de gracia, y así pudo acercarse a Mateo gracias a esa necesidad que se encontraba en lo profundo de su corazón. Y pues y esto nos lleva a entender lo siguiente, que Mateo no fue llamado por Jesús por algún mérito extraordinario, porque Mateo no tenía nada extraordinario para ser llamado por Jesús a ser su discípulo. No lo llamó Jesús ni por sus logros, ni por su buena conducta, ni por nada extraordinario que Mateo haya podido demostrar, porque no tenía nada. De la misma manera, Dios nos llama a cada uno de nosotros no teniendo absolutamente nada bueno, nada bueno. Entonces, simplemente fue la gracia y la misericordia de Dios que llevó a Jesús a llamar a este hombre Mateo a ser su discípulo. De la misma manera como Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para ser su discípulo. No nos llamó por las obras ni por los buenos que éramos, sino por el simple deseo de su corazón, de que seamos reconciliados con Él a través de Jesús. Como dice Juan capítulo 3, verso 17, porque Dios envió a su Hijo, dice, no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese era el propósito de Cristo. El propósito de Cristo era que el mundo sea salvo a través de Él. El mundo sea salvo de la condenación del pecado y de la esclavitud, ¿verdad? Del pecado y de la condenación de la muerte. ¿Y por qué Dios no llamó al fariseo? Porque si los fariseos también estaban en cada prédica de Jesús, en cada sermón que Jesús, predicaba en diferentes lugares de Israel, ahí estaban los fariseos. Los fariseos estaban ahí escuchando a Jesús. Pero ¿por qué no llamó? ¿Por qué no vemos en estos pasajes de que Jesús llama a un fariseo? ¿Por qué? Si los fariseos eran los más, adecuados para que se evangelice, para que se extienda el reino de Dios, porque los fariseos tenían mucho conocimiento de las Escrituras. Ellos estaban muy empapados acerca de la ley de Dios y eran muy religiosos, eran muy disciplinados, incluso daban sus diezmos, ayunaban, oraban y eran, pues se supone, ejemplos en ese tiempo acerca del religiosismo. ¿Por qué Dios no llamó a un fariseo para que sea su discípulo? Fariseos como estos que los criticaban en esta misma historia. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían orgullo en su corazón. Ellos creían ser los más puros. Ellos no reconocían su necesidad de Dios. Ellos de alguna manera pensaban que era suficiente con las obras con que hacían, y eso pues ellos mismos se consideraban suficientes, ¿no? Y no era necesario pues la gracia de Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros vemos, Jesús también, recuerdan la comparativa que Jesús hizo entre la oración del fariseo y la oración del publicano, pues ahora vamos a ver la oración del fariseo. En Lucas capítulo 18, verso 11 al 12, Jesús dice, narrando la oración de un fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Eso ya lo hemos leído, ¿verdad? Pero sigue y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Prácticamente ellos sustentaban su propia justicia con el cumplimiento o con las obras de la ley. Y ellos pensaban que agradar a Dios pues era a través de las obras, ¿no? A través de lo que ellos hicieran, ellos estaban agradando al Señor. Pero ellos no se daban cuenta de su necesidad profunda de un Salvador, de la necesidad profunda
de alguna manera de la gracia de Dios. Ellos estaban tranquilos y pensaban que era suficiente comportarse bien, ¿verdad? Entonces los fariseos pues no reconocían su necesidad de Dios. Ellos no creían que eran pecadores de la misma manera como eran los publicanos y como eran los gentiles. Ellos pensaban que eran superiores a ellos. Ellos, siendo hombres religiosos, deberían haberse dado cuenta de su condición pecaminosa y su necesidad de Dios. Pero el religiosismo, hermanos y amigos que nos mira, muchas veces nos enceguece. El religiosismo muchas veces nos hace creer que somos santos y mejores que las demás personas. Mejores que los demás y miramos a los demás por debajo nuestro. Pero déjame decirte que el religiosismo no es la solución. Jesús no llama a un fariseo en este tiempo, en estas narraciones, porque había orgullo en el corazón de los fariseos. Pensaban, como les vuelvo a repetir, que los fariseos eran justos por las obras de sus manos, mas no por la gracia ni la misericordia de Dios. Por ejemplo, si nosotros vemos en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 10 al verso 12, Romanos señala muy claramente que no existe justo ni siquiera uno. Y cuando se escribió Romanos todavía existían los fariseos y los escribas. Por ejemplo, Romanos 3, del verso 10 al verso 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ni siquiera estos fariseos religiosos, ni siquiera estos fariseos que ayunaban, que diezmaban, que oraban. Ni siquiera ellos eran 100% justos. Entonces, ese orgullo en su corazón no les permitió alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, porque Dios de alguna manera ve la autosuficiencia de su corazón, la falta de humildad, pues, y Dios pues de una manera soberana pues Él permite que ellos sigan en su forma de pensar. Y es lo que sucede muchas veces con nosotros, ¿no? A veces nosotros no recibimos la ayuda de Dios porque nos sentimos personas autosuficientes. Mucha gente que de repente Dios quisiera ayudar, quisiera levantar, quisiera enderezar, pero las personas dicen, no es necesario, suficiente con lo que pienso, con lo que tengo, con lo que soy, yo tengo mis propias soluciones, y no permiten que Dios intervenga. Dios es caballero, Dios no obliga a nadie a creer en Él ni a seguirlo. Por eso que muchas veces el mundo está como está, porque es el mundo que no se acerca a Dios. Pero si el mundo se arrodillara, personas se arrodillaran y reconocieran su necesidad de Dios y buscaran al Dios de los cielos, este mundo sería totalmente diferente. Pero el orgullo de esta humanidad pues nos ha llevado al punto en que actualmente nos encontramos en este mundo. Un mundo peligroso, un mundo lleno de antivalores, un mundo realmente lejos del propósito de Dios. Las personas, hermanos y hermanas, no alcanzan la gracia de Dios cuando no aceptan su necesidad de Él. Pero este hombre, Mateo, tenía una necesidad muy profunda en su corazón que Jesús conocía. Bien, Jesús llama a un hombre como Mateo y pues le dice, ven y sígueme, ¿verdad? Mateo recibió un llamado de parte de Dios. Ya hemos entendido que el llamamiento pues prácticamente es para todo hombre, como hemos visto que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. O sea, prácticamente Jesús vino a morir por todos nosotros y sin excepción. Nunca debemos considerar que alguien no va a cambiar o que es difícil de cambiar y no perseveras en ayudarlo a que conozca al Señor. Pues Dios entregó a su Hijo por amor, incluso para aquel que está archiperdido, como tú quieras pensarlo, como yo pueda pensarlo. Entonces, para Dios todos somos pecadores, ¿verdad? Porque todos nos hemos apartado de Él con nuestros pensamientos y en algún momento de nuestra vida, pues hemos demostrado nuestra pecaminosidad a través de nuestra conducta. Entonces, pero a pesar de ello, Mateo recibió un llamado. ¿Qué tipo de llamado recibió Mateo?
Pues esto es importante conocerlo, porque el mismo llamamiento que Mateo recibió es el mismo llamamiento que tú y yo hemos recibido. Por eso quiero que prestes mucha atención, tú que eres un cristiano, tú que eres un hijo de Dios, tú que estás conociendo las cosas de Dios y te has acercado al Evangelio. Pues déjame decirte que si estás aquí es porque Dios te ha llamado, y si estás aquí es porque tú has respondido favorablemente. Como Mateo se levantó y le siguió, así estamos cada uno de nosotros pudiendo ser entrenados y capacitados a través de las prédicas como en esta oportunidad. Bien, ¿qué tipo de llamamiento recibió Mateo? ¿Qué tipo de llamamiento recibimos nosotros? Pues déjame decirte que es un llamamiento santo y un llamamiento con propósito. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta. El llamamiento de Dios tiene un propósito, y como viene de Dios, es un llamamiento santo. Vamos a ver a 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9, y dice lo siguiente: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí el apóstol Pablo dice que nosotros hemos recibido un llamamiento santo, un llamamiento que nos salvó, un llamamiento que la hemos recibido y no por las obras, como lo hemos visto anteriormente, sino según la gracia que nos fue dada a través de Cristo. Entonces, hemos recibido un llamamiento santo. ¿Y qué santo? Es santo. Vamos a ver, según, digamos, el significado puro de este término, vamos a ver qué es santo, qué tipo de llamamiento hemos recibido. La palabra santo en este contexto viene de la palabra griega hagios, que significa sagrado, limpio, puro. El llamamiento que recibió Mateo vino de parte de Jesús. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y por ende es Dios mismo, entonces nosotros debemos entender de que ese llamamiento santo viene de un Dios santo. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios limpio, un Dios puro, un Dios realmente sagrado. Es un gran privilegio recibir un llamamiento de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, a seguirle. Pues Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Un Dios santo, un Dios perfecto, puro e incomparable. Se ha fijado en personas como nosotros, pecadores, inmorales, y nos haya dado pues la oportunidad de ser sus discípulos. La verdad es un gran privilegio. Tú y yo hemos tenido el gran privilegio. Nosotros no teníamos nada bueno para que Dios nos haya mirado, para que Dios nos haya escogido, para que Dios nos haya llamado. No había nada bueno en nosotros. No había nada bueno. Incluso muchas veces en algún momento quizás hemos sido considerados la escoria de los hombres, como Mateo era considerado en sus tiempos. Pero a pesar de eso hemos un llamamiento supremo, un llamamiento santo, un llamamiento santo. Entonces, por ser un llamamiento santo, de un Dios poderoso, del mismo creador del cielo y de la tierra, debemos de aprender a valorar, a tomar en serio el llamamiento de Dios, ¿verdad? No nos ha llamado cualquier persona, no nos ha llamado cualquier individuo, ¿verdad? Nos ha llamado el mismo Dios a ser sus discípulos. Y si tú has respondido sí al llamamiento de Dios, pues déjame felicitarte. Es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Bien, pero también santos, la palabra santo, pues tiene que ver también no solo con el llamamiento, no solo con la naturaleza de Dios, ¿verdad? Sino también tiene que ver con nuestra responsabilidad al aceptar el llamamiento de Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1 del verso 15 al verso 16 dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo. Aquí vemos que el que nos llamó es santo, ¿verdad? Es santo, es limpio, es puro, es sagrado, es perfecto, ¿verdad? Entonces, Dios nos llamó, Dios es santo. Sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo, dice el Señor.
Entonces, hemos recibido un llamamiento santo, pero para tener una vida santa, ¿verdad? Sí, es verdad, somos pecadores, Dios nos conoció pues cómodamente sentados en nuestra posición pecaminosa que teníamos en una vida anterior. Dios nos vio la necesidad de nuestra vida, vio en su gracia y su misericordia nuestra necesidad de ser perdonados, de ser salvados. Dios se acercó y nos llamó, y nosotros aceptamos su llamado, nos levantamos de esa posición y nos dirigimos hacia Él. Pero ahora que nos hemos dirigido hacia Él, Dios nos llama a una vida santa. Entonces ahí empezamos a ver el propósito del llamamiento. Empezamos a ver para qué hemos sido llamados. Pues para reflejar la imagen de Dios. Si Dios es santo, su Hijo, que ahora somos nosotros, tenemos que reflejar la misma imagen de Dios. No a la perfección, quizás, porque ninguno de nosotros es perfecto de ninguna manera. Tenemos errores aún en nuestra vida, porque nuestra alma, dice la Biblia, está siendo regenerada, ¿verdad? Nosotros tenemos todavía que pasar por un proceso de santificación, y cada vez vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero tenemos ese proceso. Estamos avanzando poco a poco hasta llegar a la plenitud de Cristo. Pero antes de conocer a Cristo ni siquiera avanzábamos. Estábamos estancados en una posición pecadora, ¿verdad? Pero gracias al Señor que hoy estamos en un proceso que nos lleva a la santificación, que nos lleva a la plenitud de Cristo. Pero aún así, Dios ya nos considera santos a través de la sangre, de la obra de Jesucristo. Entonces, debemos entender de que si hemos sido llamados con un llamamiento santo, es para que nosotros también seamos santos. Amén. Punto 2. Un llamamiento con propósito. Hemos visto parte en este verso, parte del propósito de Dios, pero vamos a ver otros propósitos del llamamiento de Cristo en la vida de Mateo y también, obviamente, en nuestras vidas. Dios nos llamó para buenas obras. Dios nos llamó para buenas obras. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Toda persona que ha tomado la decisión de seguir a Jesús, de responder al llamado de Jesús, pues debemos entender que hemos sido llamados para buenas obras. También hemos sido llamados para una buena conducta. Eso está en 1 de Pedro capítulo 3 del verso 8 al verso 9. Dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Aquí de alguna manera menciona ciertas características de una conducta agradable, de un verdadero creyente, de un verdadero seguidor de Cristo, de alguien que ha respondido a su llamamiento. También hemos sido llamados por Jesús, llamados por Dios para la alabanza, para que seamos testimonio, para que seamos la alabanza y para la gloria de su gracia. Como dice Efesios capítulo 1 del verso 5 al verso 6. Dice: nos predestinó, para la adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido adoptados, hemos sido predestinados, hemos sido creados para la alabanza y para la gloria de su nombre. Hay un propósito en su llamamiento, hermanos. El hecho de que hemos sido salvos y que Dios nos haya dado su salvación, su gracia y misericordia, no es para seguir haciendo lo que nosotros queremos, es para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque hay un propósito en ese llamamiento, y ese propósito es bueno, hermanos, es bueno. Y todo aquel que experimenta ese fruto de haber aceptado su llamamiento, pues hay un propósito extraordinario y uno disfruta de las bendiciones de ser sus discípulos. Bien, otro propósito por el cual Dios nos llamó es para que seamos salvos,
¿verdad? Eso está en 1 de Timoteo capítulo 2 del verso 3 al 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos entender de que el amor de Dios es inmenso y no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar, y no hay hombre tan corrupto que Dios no pueda o no quiera salvar. Dios ama al mundo tal como es. Por eso yo te pido que si tú es la primera vez que miras este video, déjame decirte que no importa cuál haya sido tu condición de vida o cuál sea actualmente tu condición de vida, Dios quiere que tú conozcas la salvación. Dios quiere que tú alcances la gracia de Dios. Dios está dispuesto a perdonarte, a darte una nueva vida y a ofrecerte su llamado. Depende de ti el que tú respondas afirmativamente a su llamado y permitas que Dios obre poderosamente en tu vida, como la hizo en este hombre publicano. Dios también quiere hacer lo mismo contigo y aún más grandes cosas. Dios también nos llamó con un propósito para servir, y eso lo vemos en Gálatas capítulo 5 verso 13, y dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Esa libertad con la que Dios nos llamó, ¿verdad? Dios nos llamó y nos hizo libres, ¿verdad? Libres de la esclavitud del pecado, pero no para hacer lo que nosotros quisiéramos, sino para servir, dice, ¿no? Para servir por amor los unos con los otros. Dios nos salvó o Dios nos llamó para el servicio. También Dios nos llamó para tener una vida en obediencia a Dios. Eso lo vemos en 1 de Pedro capítulo 1 verso 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, para obedecer, por eso fuimos elegidos, por eso fuimos llamados, para tener una vida en obediencia, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, antes de ser llamados, pues nosotros consciente e inconscientemente desobedecíamos los consejos y los mandamientos de Dios. Pero si hemos sido llamados y hemos aceptado sus mandamientos, pues es para obedecer. Y por último, hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, ustedes que han aceptado el llamamiento de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y ahí está un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha dado propósitos en su llamamiento. Tenemos que conocer esos propósitos para poder andar y vivir conforme a su voluntad. En los propósitos, el llamamiento viene de un Dios santo para que seamos santos. El llamamiento viene para que seamos perdonados. El llamamiento viene para que seamos el llamamiento viene de parte de Dios para que nos aboquemos en las buenas obras, para tener un estilo de vida con una buena conducta. El llamamiento de Dios viene para que seamos la alabanza y la gloria de su gracia. Dios nos ha llamado para que seamos salvos. Dios nos ha llamado para que seamos libres para servir. Dios nos ha llamado para obedecer a Dios. Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces debemos de entender de que el llamamiento de Dios no es solamente para estar con Dios, sino también porque hay un propósito en tu vida en esta tierra. El mismo llamamiento que recibió Mateo la hemos recibido tú y yo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud o nuestra respuesta ante el llamamiento de Dios? Pues definitivamente, como lo dice el verso 9 del capítulo 9 de Mateo, mismo Mateo, a pesar de que estaba cómoda en una vida como la que tenía, a pesar de que tenía mucho dinero, a pesar de que tenía un montón de amigos publicanos y pecadores, a pesar de que él ya se había acostumbrado y se sentía cómodo en una vida así, él, a pesar de todo, él comprendió de que su verdadera necesidad no estaba en todas esas cosas. Su verdadera necesidad era estar con Jesús. Mateo se levantó de ese asiento cómodo y le siguió.
¿no? Y como dice la escritura, dice que se levantó al instante, ¿no? A ver, vamos a ver, eso dice en el verso 9, y pasando Jesús de allí, un hombre Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Pues definitivamente la respuesta de Mateo fue la mejor respuesta que pudo haber tomado de su vida, porque desde ese momento fue una persona diferente. Y es la misma respuesta que todos nosotros deberíamos de tomar ante el llamamiento de Dios. Pues déjame decirte que en este mensaje Dios te está llamando. Dios está llamando tu vida para que puedas entregarla completamente a Él y ponerla a su servicio. Y tu respuesta, yo te animo a que pueda ser sí. Te levantes de esa posición de estado pecaminoso en la que te encuentras o de inercia espiritual y puedas levantarte y seguir a Jesús. Y permite que Él pueda hacer la obra en tu vida. ¿Cuáles son los beneficios de aceptar el llamamiento de Jesús? Pues definitivamente hay muchos beneficios, ¿no? Uno de ellos pues es la salvación. Pero también en el verso 10 hay algo que me gustaría, centrar o enfocarme. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo verso 3 al verso 20, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice lo siguiente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando Mateo aceptó el llamamiento de Jesús, sucedió algo extraordinario. En el libro de Marcos, por ejemplo, nos revela qué pasó. O sea, Mateo llevó a Jesús a su casa a cenar, ¿no? Entonces, de alguna manera es la misma imagen que habla Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Jesús está a la puerta y nos está dando ese llamamiento. Ven y sígueme, ven y sígueme. Entonces, Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, dice, y cenaré con él y él conmigo. Es algo que pasó en la vida de Mateo. Por ejemplo, si nosotros vemos en el verso 10, dice, y cuando aconteció que estando sentado, en el verso 10 del capítulo 9 de Mateo, dice, y aconteció que estando sentado, él sentado en la mesa en la casa, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿En dónde estaban? Pues estaban con Mateo, cenando, celebrando, y no solamente con Mateo, sino también con otros publicanos y con otros pecadores. Pues definitivamente mucha gente publicana, pecadores, despreciados por su pueblo, por su propio pueblo, pero arrepentidos, que conocían su necesidad de Dios, tuvieron la dicha, el privilegio de cenar con Jesús. Y cenar con Jesús significa, hermanos, tener una relación íntima con Él, una relación cercana con Él, una relación familiar con Él. Yo te pregunto algo: ¿quién se sienta en la mesa de tu casa todos los días? Tu familia. Tu familia. Tu familia está contigo todos los días a la mesa, cenando, almorzando contigo, compartiendo la mesa contigo. Dios quiere tener un encuentro cercano contigo. Dios quiere tener una comunión personal contigo. Dios quiere tener una relación familiar contigo. Él está a la puerta, Él está llamando. Él te está diciendo, ven y sígueme. Él está a la puerta, abre la puerta de tu corazón y permite que Él pueda entrar. Y Él dice que Él entrará y cenará contigo. Como Mateo, uno de los, de los beneficios del llamamiento, de haber aceptado el llamamiento de Dios, es de que disfrutemos de una relación íntima con Jesús. Y no hay nada mejor que tener una estrecha relación de hijo a padre y de padre a hijo con Dios. Es el mejor de los beneficios de aceptar su llamado. Es el cumplimiento del propósito de Jesús, reconciliar al hombre con Dios. Y en esa reconciliación hay una relación muy íntima con Él. Yo te animo a que puedas aceptar su llamado con todo su corazón, con todo tu corazón.
En conclusión, el llamamiento de Mateo es el mismo llamamiento que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios, un Dios santo, con el propósito de que seamos salvos, de que seamos santos, de que seamos servidores de Dios y de los demás, que seamos instrumentos para la gloria de su nombre. Tomemos en serio el llamamiento de Dios, hermanos. Tomemos conciencia de quién viene y del para qué de su llamamiento. Tomemos conciencia del propósito de su llamamiento. Y como dice Mateo en el verso 9, Él se levantó y lo siguió. Así debe ser nuestra actitud ante el llamamiento supremo de Dios. Y quiero terminar con este verso bíblico. Filipenses capítulo 3, verso 14. Pablo decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento de Dios no es cualquier llamamiento, amigo, amiga, hermano, que me ves en esta hora. No es cualquier llamamiento, es un llamamiento supremo del Creador de los cielos y de la tierra, del único Dios verdadero capaz de transformar vidas, capaz de salvar al hombre perdido y pecador, capaz de hacer todo nuevo otra vez. Dios nos ha llamado con un llamamiento supremo. Tomemos de alguna manera en serio ese llamamiento, cobijémoslos en nuestra vida, mantengámonos firmes en aquel llamamiento y prosigamos hacia esa meta hasta llegar a la plenitud de Cristo, quien nos llamó a la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tus misericordias y tu gracia es grande, infinita e inagotable. Gracias, Señor, porque no vistes, porque no consideraste nuestros pecados, Señor, y de alguna manera, Padre, retraíste tu llamamiento, sino que miraste lo profundo de nuestro corazón y nuestra verdadera necesidad y nos llamaste para que seamos tus discípulos. Nos llamaste para que seamos tus hijos. Nos llamaste para que seamos tu familia. Nos llamaste, Señor, para que estemos en tu presencia, para que estemos, Señor, rodeados de ti, llenos de ti. No vistes nada bueno en nosotros, pero sí vistes lo que tú podías hacer con nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque tú miraste en nuestro corazón, porque tú no miras como el hombre mira, porque tú miras el corazón, y en nuestro corazón hay una profunda necesidad de ti. Gracias, Padre, en esta mañana, Señor, o en esta hora, si hay alguien que desea aceptar el llamamiento de Dios, pues hágalo ahora con todo su corazón y dile: Señor, yo acepto tu llamado, yo entrego mi vida, yo abro las puertas de mi corazón y acepto tu llamado para que tú, Señor, entres en mí y podamos iniciar una nueva relación, una relación íntima contigo. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la alabanza porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Si tú has hecho una decisión por Cristo y por aceptar su llamamiento, pues te doy la bienvenida a la familia de Dios. Y animarte a que podamos perseverar en las cosas de Él. Animarte a que puedas seguir participando de los servicios dominicales, también de los discipulados, que son los días martes a las 9 de la noche, y también de las reuniones de oración que tenemos los días jueves a las 8:30 de la noche. Y en todas las otras actividades que vamos a estar abriendo con la iglesia en los próximos días. Dios te bendiga muchísimo y agradezco el tiempo que has invertido para el Señor. Muchas bendiciones y saludos por casa.
Ya nos estamos viendo. Chao, bendiciones.